vivir siempre en libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas. Él me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas. Él me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas. Él me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas. Él me libertó. Gracias. Queridos oyentes, queridos hermanos, es un placer estar con ustedes nuevamente. Y hoy vamos a continuar con Noé. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos estado hablando del diluvio? Cómo había terminado el diluvio después de tantos días. Ellos habían estado en el arca por mucho tiempo, y que después de ese tiempo Dios les había permitido salir porque ya podían salir. Entonces Noé sale del arca, y resulta que lo primero que hace es un altar. ¿Se acuerdan? Hace un altar para adorar a Dios. Y bueno, y dice que en el versículo 9, capítulo 9, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Bueno, y habíamos visto que habían salido, que se establece un pacto, Dios con ellos, y les dice que nunca más va a destruir la tierra con un diluvio. Y entonces para eso manda el arco iris, se muestra el arco iris en el cielo. Y entonces cada vez que uno ve el arco iris, uno recuerda la promesa que Dios le hizo a Noé. Dice, mi arco, dice acá en el versículo 9:13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y ahora llegamos al capítulo 9, al versículo 18, porque esto ya lo habíamos comentado nosotros. Pero acá el versículo 18, a partir del 9:18, empieza algo nuevo y que te conviene que lo examinemos y que lo examinemos bien. Dice así: a los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, porque se acuerdan que la tierra había quedado totalmente despoblada de gente y de animales. Los animales que habían después en la tierra eran los que Noé había cargado en su arca y que les había dado lugar para que salieran, y bueno, y esos animales se fueron reproduciendo y fueron poblando la tierra. A su vez, de los hijos de Noé, y Noé con su esposa y sus hijos con sus respectivas esposas,
salió toda la descendencia que fueron también poblando la tierra. Pero acá, dice acá en el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ese nombre a nosotros nos suena, porque Canaán es justamente después la tierra prometida. Dice en el versículo 19, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. O sea que ellos se multiplicaron, se casaron entre hermanos, entre primos, porque en ese momento era permitido, porque no había consanguinidad, no había problema. Bueno, se casaron, tuvieron hijos, se multiplicaron, hubo mucha gente. Dice en el versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto el medio de la tienda. Ahora, el embriagarse es un hecho grave, es algo peligroso, es grave, porque uno, cuando llega a ese estado, pierde la noción, no sabe qué es lo que está haciendo. Cuando nosotros vemos una persona que está ebria, nosotros le sentimos decir, o a veces se enoja, o a veces se ríe sin saber por qué, o a veces dice cosas incoherentes, pero la cabeza no funciona como debería funcionar. Entonces, es una cosa que, sobre todo los cristianos, nunca deberíamos llegar a un estado de esos. Lo mismo Noé, un hombre de Dios que dice la Biblia que caminó con Dios, a quien Dios le había confiado ese secreto de que iba a llover. Era algo que la demás gente, cuando Noé se lo contó a los demás, a sus ciudadanos, vamos a decir, a las personas que vivían ahí con él, se reían de él, ¡ah, que va a llover! Que va a llover, porque no había llovido nunca. Esas cosas Dios se las confió a Noé. Y Noé, a raíz de eso, empezó a hacer la barca esa, el arca de Noé, un barco tremendo para que pudiera andar sobre el agua. Ahora, es interesante porque cómo las personas, cómo nosotros, siendo cristianos, de repente podemos cometer un acto que a Dios no le agrada y que después a nosotros tampoco nos agrada, porque nosotros no queremos desagradar a Dios, ni desafiar a Dios, ni distanciarnos de Dios. Pero cada uno de nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. Nosotros hemos dejado el antiguo hombre para empezar con un hombre nuevo, cuando Dios nos dio un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, como lo hizo con Nicodemo, cuando lo hizo también con la mujer samaritana. Tantas personas que al tener un encuentro con el Señor, nosotros tenemos una vida nueva, una vida nueva. Bueno, Noé era un hombre que había caminado con Dios, que conocía a Dios, que sabía las cosas. Sin embargo, cometió este error no de plantar una viña, no de comer de la uva, quizás no de hacer vino, porque el vino tampoco, vamos a decir que es una cosa mala, pero eso sí, hay que tomarlo con medida. La gente que no sabe medir, o medirse, mejor dicho, en cuánto puede tomar, mejor que no tome. Ahora, esto de haber llegado, dice acá, se embriagó. Para haber llegado a ese estado, no es bueno para ninguna persona. Eso no es bueno, y la embriaguez no es buena consejera para nadie. Ahora, eso no es bueno, ¿no? Dice, y estaba descubierto en medio de la tienda. ¿Qué quiere decir descubierto? Quiere decir que estaba desnudo adentro de la tienda. Que eso
tampoco es malo, porque uno adentro de la casa de repente sale del baño, va a la habitación, está solo o está. Pero miren lo que pasó, y esto es importante. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera, a Sem y a Jafet, que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, sus propios hombros, y andando hacia atrás, caminando hacia atrás, dice acá, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Ahora, el problema no era haber visto la desnudez del padre, porque puede pasar, nosotros, yo qué sé, vemos gente no desnuda, semidesnuda cuando vamos a la playa, cuando vamos. No es eso. El problema es que el hijo, según los comentarios bíblicos que he leído, Cam, con su hijo Canaán, habían despertado en ellos unos deseos sexuales pervertidos. Y eso es lo que les molestó a sus hermanos, a Sem y a Jafet, y lo que después le molestó también a Noé. No era el haberlo visto, sino que se burlaron, como que empezaron a brotar sentimientos como un tipo de homosexualismo, algo diabólico, algo que se incorporó y que lo manifestaron a los hermanos o se burlaron de eso. Y entonces acá viene lo que hizo Noé. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, no solo el hijo Cam, sino también el hijo de Canaán: maldito sea Canaán. Lo maldice. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ahora, esta maldición que hace Noé no es tanto sobre su hijo, sino sobre su nieto, Canaán. Y esta maldición sobre Canaán se extendió por muchísimo tiempo. Fíjense, Canaán, los descendientes de Canaán, fueron los que poblaron el territorio de Canaán, que fueron los que Dios mandó a los israelitas que los despojaran de su tierra. Ahora, ¿por qué Dios quiso que esos cananeos de Canaán fueran despojados de sus tierras y fueran los hebreos dueños de esa tierra que poseían antes los de Canaán? ¿Por qué? Justamente porque era tan grande lo depravado de ellos, era tan grande la inmoralidad, el homosexualismo, porque justamente ese pecado fue el que se vio reflejado en el pueblo de Canaán. Y fue tan grande, fue tan espantoso, que terminaron justamente con una maldición de Dios, de
esa tierra, esa población de los cananeos, fueran echados de ahí para ser ocupada esa franja con los hebreos, que eran los que le había prometido Dios a Abraham, que después lo vamos a ver más adelante. O sea que había pasado mucho tiempo con estos cananeos, pero justamente todo eso viene a raíz de esto que hizo Noé. Cómo a veces una persona que camina con Dios, una persona que ama a Dios, puede ser cualquiera de nosotros, que de repente hacemos algo que está fuera de la voluntad de Dios, que está lejos de lo que Dios quiere de nosotros. Y con ese acto nosotros podemos perjudicar a tanta gente que realmente es por culpa nuestra, ¿no? Entonces muchas veces los no creyentes sufren por problemas que han tenido los creyentes, por pecados de los creyentes. Sufre la gente que no cree, la gente del mundo, sufre a raíz de los cristianos, de los creyentes. En este caso, de los creyentes en Dios, ¿verdad? En el caso de Noé, porque ¿quién lo mandó a él? Embriagarse. Podría haber plantado una viña, podría haber cultivado la uva, podría haber tenido una buena vendimia, podría haber incluso hecho vino, pero no llegar a la embriaguez. A raíz de eso fue que suscitó todo esto, y a través de los años, los cananeos, con este pecado, esta perversión del homosexualismo y de este tipo de cosas, fue lo que llevó a la ira a Dios para hacer que este pueblo, los cananeos, fueran dominados por los hebreos y ocuparan ese territorio. Pero vamos a seguir leyendo. O sea que, porque fíjense que la maldición en el versículo 25 no cae sobre Cam, sobre el hijo, sino sobre Canaán. O sea que probablemente haya sido Canaán, el nieto. Ellos salieron después que salieron del arca de Noé, después que salieron del barco empezaron a tener hijos, ¿no? Seguramente Canaán era un jovencito, un adolescente o un jovencito. Entonces maldito seas Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito, y acá viene la bendición, por Jehová mi Dios, sea Sem, el otro hijo, y sea Canaán su siervo, vendría a ser el sobrino, su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo, el sobrino, su siervo. Y vivió Noé, después de esto, bueno, ya vimos, 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Vamos a seguir leyendo ahora a ver cómo sigue esta historia. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Dice, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togamar. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis y Kitín, Dodán. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sipta, Rama, Bacteca, y los hijos de Rama, Seba, Dedán. Y seguimos así, hasta que llegamos al versículo 8. Y acá aparece un personaje importantísimo en la historia. Importantísimo no por bueno, sino por malo. Y Cus engendró a Nimrod,
Y este Cus es un descendiente de Cam también. O sea que Cam tuvo a Canaán, pero a su vez, acá dice Canaán. Y bueno, y entonces los hijos de Cus era otro de los hijos de Cam, hermano de Canaán, ¿no? Se llama Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. El primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rebot y Cala. Fíjense que dice, fue el comienzo de su reino Babel. Babel es donde después fue Babilonia, toda esa zona ahí de Mesopotamia, ahí estaba este hombre Nimrod, el primer poderoso. Vamos a seguir leyendo acá porque acá hay una cantidad de nombres. Dice en el versículo 15, y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et, al Jebuseo, a ver si le suenan estos nombres, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semereo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Formó a todos los cananeos, todos aquellos que Dios había dicho que los sacaran, que los despojaran de la tierra, porque esa tierra se le había prometido a Abraham y a su descendencia. Toda esa tierra estaba poblada por los descendientes de Canaán, de este muchacho que se había reído de su abuelo y que el padre lo había permitido. No sabemos si Cam se había reído también o lo había permitido. Pero la maldición de Noé no vino sobre su hijo Cam, sino sobre su nieto Canaán. Seguramente él, qué tremendo, ¿no? Con esa tendencia al homosexualismo, a la cosa desvirtuada de la homosexualidad, de ver a una persona desnuda y sentir cierta desviación mental, ¿no? Para esas cosas. Vamos a seguir leyendo. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ahora vamos a ver cómo fue la descendencia de Sem, porque justamente de Sem van a venir los semitas, y de los semitas va a venir este prometido, este hijo prometido de la mujer que iba a aplastar a Satanás, a la serpiente antigua, en la cabeza. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y de Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fueron repartidas las tierras, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró, y bueno, y sigue nombrando, ¿no? Sigue nombrando. Y dice en el 32, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bueno, y ahora comienza acá hablando de la Torre de Babel. ¿Qué es la Torre de Babel? Y aquí entonces aparece, y una de las figuras principales acá es justamente Nimrod. Dice, tenía entonces toda la tierra
una sola lengua, estoy en el capítulo 11 de Génesis, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí. Esta la tierra de Sinar era cerca del Edén, por allá, por Mesopotamia. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces empezaron a hacer una construcción que no era de piedra como las que estaban acostumbrados a hacer en aquel entonces, sino que empezó a ser de ladrillo cocido. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Contrario a lo que había ordenado Dios en Génesis 9.1, acá en Génesis 9.1, a ver si lo encuentro, Génesis 9.1 dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bueno, esto era lo contrario a lo que Dios había mandado. Ellos querían al contrario, estar todos juntos. Dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, que no nos separemos, que podamos estar juntos. Entonces tenemos un solo idioma y bueno, vamos a hablar todos juntos, estamos acá todos juntos, que no nos vayamos a separar. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada los va a cambiar, pensó Dios, nada lo va a cambiar. Ahora pues, descendamos, y acá cuando Dios dice descendamos, está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Descendamos. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel, saben que Babel significa puerta de Dios, pero Dios la transformó ese lugar en confusión y entonces llegó a ser confusión, porque era para confundir, porque Dios les había cambiado la lengua para confundirlos a ellos. Entonces se cambió el significado del nombre. Antes ellos querían quedar bien con Dios y entonces le pusieron un nombre, Babel, que en ese entonces quería decir, según la lengua de ellos, quería decir puerta de Dios. Pero al confundirles el lenguaje, Dios, entonces pasó a tener el significado de confusión. Babel fue confusión. Dice, descendamos y confundamos, dice acá en el versículo 7, allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, confusión, ¿no? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a hablar un poquito ahora de la Torre de Babel. Saben que cuando se descubrieron los escombros, vamos a decir, se descubrieron los arqueólogos, empezaron a descubrir esa Torre de Babel por allá por donde ahora después fue Babilonia. Encontraron que tenía una base como de 133 metros
y habían restos de 51 metros de altura, otros restos que habían, ¿no? Y lo habían hecho, ellos habían tratado de hacer una torre alta por las dudas que a Dios se le ocurriera hacer otro diluvio, porque entonces ellos podían ir a la parte de arriba y el diluvio no los alcanzaba. Entonces querían hacer una torre alta, por las dudas, pero Dios ya había dicho que nunca más iba a hacer un diluvio, pero ellos nunca le creyeron a Dios. Bueno, entonces, alto por otro diluvio, dedicado a la astrología, porque allí empezó esta religión diabólica de empezar a consultar a los astros. Entonces, lo hicieron con ladrillos secos y tenía 7 plataformas, es decir, como 7 pisos. El piso de abajo era negro, dedicado a Saturno, al planeta Saturno. El otro piso era de color naranja, dedicado a Júpiter. El otro era color rojo, dedicado a Marte. Y así, hasta llegar a la cúspide, y en la cúspide de esa torre tenían los signos del zodíaco. Fíjense cuál es el origen de la astrología. Esto algo tan diabólico. Ahora, Nimrod fue el primogénito que se hace famoso, el primero que se hace famoso y dueño de los demás. Él quería dominar. Y de la Torre de Babel, es un relato propio del humanismo, donde el hombre, se dice que el hombre puede, el hombre es bueno y va hacia adelante, y va a salir adelante porque él puede solo, no precisa a Dios. El hombre es poderoso, es fuerte y puede seguir adelante, no precisa para nada a Dios. Entonces, esto es algo tremendo y está en contra de lo que Dios quería, porque no lo toman a Dios como el líder, como nuestro guía, como el guía fundamental para que nuestra vida esté bien cimentada y sea fructífera y tenga un buen destino. No, ellos querían dominar y dominar a los demás. Quiero decirles también que este hombre Nimrod, se casó con una mujer diabólica llamada Semerimus. Y esta mujer era totalmente diabólica. Tuvieron un hijo que se llamó Tamuz, del cual dicen que era cazador, y un jabalí lo mató cuando lo mató en una cacería. El jabalí lo mató a él, pero estuvo 40 días y a los 40 días resucitó. Entonces, al resucitar hicieron una gran fiesta, la fiesta de Ishtar, y en esa fiesta entonces empezaron a regalar huevos en forma de, como diciendo que la vida continúa, como la reencarnación, como algo que no se había muerto, que tenía vida. Entonces, huevos. Y esos huevos los hacían pintados. Entonces se los regalaban unos a otros. Y empezaron a hacer tortas con la forma de la T de Tamuz, que no sé cómo sería la T en ese momento, pero empezaron a hacer en conmemoración de que este hombre había resucitado. Y ella, esta Semerimus, que era la mujer de Nimrod, Semerimus, se consagró ella suma sacerdotisa. Y entonces ahí empezó la adoración de la madre y el hijo. Y ella sabía, por supuesto, por los relatos orales de la Biblia, ¿no?, que iba a venir una descendencia de la mujer que iba a aplastar a Satanás en la cabeza, que era Génesis 3.15. Vamos a leer Génesis 3.15 porque es el protoevangelio, es donde ahí está gestado el evangelio, lo que después Dios iba
iba a ser, ¿no?, con el Señor. Bueno, dice acá, versículo 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, como Semerimus sabía de esta historia, dice, este es el hijo prometido por Dios para aplastar a la serpiente. Entonces ella se nombró sumo sacerdotisa, el hijo era justamente la descendencia prometida, y era entonces, se le debía adoración a ellos. Entonces así pasó en distintas culturas, en distintas civilizaciones de la historia, pasó madre-hijo. Ella se llamaba la reina del cielo, se hizo llamar a sí misma la reina del cielo. Entonces pasó. En Babilonia tenemos a Semirimus y a Tamuz, que era el hijo. En Fenicia fue Astarte y Tamuz. En Pérgamo fue, para Pérgamo justamente hay una amonestación que está en Apocalipsis, que no hagan eso. En Egipto fue Iris y Horus. En Grecia fue Afrodita y Eros. En Roma fue Venus y Cupido. En la China fue la madre Xin Mo y su hijo. En México había una estatuilla en el año 200 a.C., una estatuilla de la madre y de su hijo. Qué tremendo, ¿no? Tamuz muere entonces por un jabalí y resucita a los 40 días después, y se trama toda esta historia, esta mujer perversa, diabólica, que se había llamado sacerdotisa, se hacía llamar ella misma sacerdotisa. Esto es algo tremendo, porque este Nimrod fue el primero que se apoderó de la gente, el primero que pudo dominar a la gente. Así como Caín había matado a su hermano, bueno, la violencia siguió, y a pesar del diluvio, la violencia se empezó a generar de nuevo, la forma diabólica de pensar y de manejarse se empezó también a multiplicar con la gente, y lamentablemente vamos a decir, el gene de la perversidad ya estaba en el ser humano a través de Adán y Eva, ya nos había quedado. Así como nos quedó también el gene de la imagen de Dios en nosotros, también quedó la naturaleza pecaminosa en el hombre. Así que, bueno, esto era lo que yo les quería comentar, porque es algo muy, muy importante esto, porque nosotros son cosas que tenemos que tener en cuenta de dónde viene la astrología. Y la astrología justamente fue censurada, es censurada por la Biblia. Y la Biblia dice que no se puede consultar a los astros, no podemos consultar el sol, no podemos consultar a la luna, no podemos consultar a los planetas. Entonces, cuando a nosotros en la televisión o en la radio o donde sea, o en las revistas, o está impreso, o, no sé, o por internet, que nos dicen que tal astro con tal otro astro, que vamos a tener buena suerte o mala suerte, o que esto, que el otro, nosotros no lo podemos, como creyentes en Dios, no podemos afirmarnos en eso, no podemos consultar esas cosas. Ni siquiera pueden formar parte de nuestro pensamiento, ni ocupar nuestra cabeza. No podemos ocupar nuestra mente en esas cosas. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque en la Biblia eso está condenado. Bueno, vamos a orar ahora, vamos a dejar acá, porque lo que viene después es sumamente interesante. Para la próxima vez que nos encontremos, te voy a contar quién es Eber. Eber, un personaje bíblico, pero muy importante, muy importante. Vamos a orar ahora y vamos a pedir la bendición de Dios para tu vida, para la vida de tantos hermanos en este momento que están tan necesitados, precisando, porque están enfermos, porque están con preocupaciones, con problemas. Hay muchos que están internados, hay otros que están pasándolo mal, otros que han sufrido por sus familiares. Y vamos a estar orando entonces por todas estas cosas. Pero antes de terminar,
te quiero mostrar, porque traje acá para mostrarte, un libro donde está, y quiero que veas esto, mira, acá está. No sé si se ve bien de ahí. ¿Se ve? Acá, ¿se ve? Bueno, acá tenemos a Noé con el arca. De Noé salen Cam, Sem y Jafet. Esta línea roja es por la línea que va a venir el Mesías, por la línea que va a venir el prometido en Génesis 3:15, que iba a aplastar a Satanás en la cabeza. No iba a venir por Cam, no iba a venir por Jafet, iba a venir por Sem. De ahí el nombre de los semitas, y no va a venir por... Ahora, ellos se separan. ¿Vieron que se separan? Acá están separados en tres pueblos diferentes. Pero se juntan, y vemos acá que se juntan para construir la Torre de Babel, Y viene Dios a confundirlos. Entonces pasó a ser confusión Babel. En lugar de ser la puerta de Dios, pasó a ser confusión. Al confundirles la lengua, cambió el significado de las palabras y pasó a ser confusión. Y entonces acá se separan de nuevo. Y acá vienen los descendientes de Cam, los descendientes de Sem y los descendientes de Jafet. Y cada uno de ellos forma distintos pueblos y se van para distintos lugares de la tierra. Entonces nosotros vemos que los de Cam se van para África y para Arabia. Los de Sem se van para la región de Asiria. Los de Jafet se van para Asia Menor y para Europa. Ahora, hay gente que dice que justamente que los descendientes de Cam, que se van para África, dice acá, para África y Arabia, que tienen la maldición de ser negros. Y no es una maldición. Yo les digo que no estaba en el pensamiento de Dios eso. Lo que sí que al separarse se fueron juntando, se fueron reproduciendo dentro de las familias, porque no tenían posibilidades por la lengua, no podían juntarse. ¿Vieron qué difícil es tratar con gente que habla otro idioma, ¿no? Entonces ellos se fueron, cada grupo salió para un lado distinto. Entonces se empezaron a multiplicar con gente de la familia, ¿no? Y estos otros con gente de la familia, y estos otros con gente de la familia. Entonces, predominaron algunos genes. Entonces, vieron que a veces uno sale con pelo enrulado. Ahora, si en la familia hay 4 o 5 con pelo enrulado y se casan y se juntan y tienen hijos, les van a salir el pelo enrulado. Si están con gente más blanca y se siguen juntando con gente más blanca, van a salir blancos. Y van a salir, si son medios rubios, van a seguir saliendo rubios. Si son medios de tez medio bronceada, van a salir de tez medio bronceada y algunos más bronceados. Y se siguen juntando entre ellos y va a seguir de una... van a dar origen a las distintas razas, pero no está en la mente de Dios, nunca estuvo una maldición por eso, como alguno ha sentido por ahí. No tiene absolutamente nada que ver. Y nosotros sabemos que así como han pasado dificultades los negros de África, que han sido llevados muchas veces como esclavos, sabemos también que los blancos han pasado muchísimos problemas. La prueba está, Hitler mató millones de judíos y eran todos blancos. Los armenios fueron muertos y no había ninguno negro ahí. Entonces, no podemos hablar de esas cosas, no podemos hablar de eso. Aparte, la salvación de cada uno es personal. Así que vamos a orar ahora para que Dios nos bendiga y vamos a seguir hablando y vamos a hablar la próxima vez de Eber.
que es muy importante quiénes eres. Padre amado y Dios Todopoderoso, yo te ruego, Dios mío, que tú bendigas a todos los hermanos, a todos los cristianos que han estado oyendo esta palabra y que es un tema difícil para tratar. Te pido, Dios mío, que tú nos des sabiduría para atesorarla en nuestro corazón, para entenderla completamente. Y te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos, Dios mío, mostrar todas las cosas como tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. No hacer nada que sea por nuestra propia mente, por nuestra propia voluntad, sino que seas tú guiando estos estudios, Dios mío, para que sean de edificación para todas las personas. Para ti, Señor, la gloria y la honra, y te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te pido, Dios mío, por todos los que están enfermos, por todos los que están con problemas, por todos los que están abatidos, por todos los que están tristes, Señor, por todos los que están con dificultades. Señor, Padre Santo, necesitamos tu intervención divina en nuestras vidas y en la vida de las personas, de mis hermanos que están oyendo, Señor, y de todos aquellos que te están necesitando en este momento en forma poderosa. Dios mío, te rogamos tu intervención, Señor, que tu mano, Dios mío, se esté moviendo entre tu pueblo. Padre querido, aquellos que no te conocen, Señor, por favor, rogamos, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo trate con cada uno de ellos, Señor, y que te empiecen a conocer a ti, Dios Todopoderoso y Soberano. Gracias por todas las cosas, gracias por este tiempo. Bendice, Dios mío, al pastor Tomasino, bendice su familia, Dios mío. Bendice a los hermanos que se congregan acá. Bendice, Dios mío, a cada uno, Señor, de los que están, Señor, conectados a través de Facebook, Dios mío, con este programa. Para ti la gloria y la honra. Amén. Que Dios te bendiga.